Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su espacio NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, los saludo hoy miércoles, miércoles 2 de mayo del año 2018. Gracias por hacer clic, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este espacio. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Ayer fue 1 de mayo, conmemoración del Día del Trabajo. Nada que festejar, nada que agradecer, cuando nuestro país atraviesa una grave crisis de desempleo, pese a las cifras y datos que da el presidente de la República. Y bueno, pues ayer se vivieron momentos difíciles porque resulta que pues hubo manifestaciones, al menos aquí en el estado, donde la gente le recriminó al gobernador que su gobierno simple y sencillamente pues no le ha dado la importancia a la generación de empleos. El propio presidente de la República, tratando de quedar bien con México, ha dicho que su administración es una de las que pues más empleos ha dado durante muchos años. Así que el presidente de la República detalló pues ayer cómo el empleo durante su gobierno ha venido creciendo, pese a que pues usted debe de saber que esto no se lo han creído definitivamente, porque pues la situación que atravesamos pues es angustiante, toda vez que no existen tales los millones de empleos que dice haber creado durante su gobierno. Pues habla aproximadamente de 3 millones de empleos, aproximadamente. Eso es lo que tiene contemplado Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues las manifestaciones que se dieron el día de ayer, cuando vemos también que durante este sexenio se han venido desmantelando muchas industrias, principalmente en el sector petrolero, donde ha habido en todo el país miles de despidos, amigos cibernautas, miles de despidos que pues definitivamente pues hacen que este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, atraviese uno de sus peores momentos, precisamente en plena campaña electoral, donde el señor José Antonio Meade arrastra el descrédito generado por el propio presidente de la
República. Aunado a eso, hay muchos factores que pues hacen pensar que tenemos un gobierno, un presidencialismo que no ha podido ser detenido por el contrapeso que debe de existir en el poder legislativo, es decir, un Congreso de la Unión conformado por diputados federales y senadores, la gran mayoría conformada por bancadas aliados al presidente de la República, han frenado cualquier otra situación que vaya en contra de los intereses de los intereses populares de una clase gobernante. Llámese Emilio Gamboa, llámese Manlio Fabio, llámese Romero de Champs, llámese Ernesto Cordero, llámese Javier Lozano y un sinfín de gente como panistas y priistas, perredistas, en fin, gente que está en la cúpula del poder negociando la forma de seguir controlando los destinos de este país. Lo que acabamos de vivir con José Antonio Meade con respecto a un tema que usted debe de saber, ha estado en la mesa del debate no de ahora ni en este sexenio, ha sido desde hace ya muchas décadas en las que se ha solicitado que se elimine el fuero constitucional, tanto de diputados, senadores y al propio presidente de la República y algunos otros servidores públicos que cuentan con con este fuero. Bueno, siendo candidato José Antonio Meade, ahora le dio por mandar, aparte de la idiotez esa de las 7 de 7, que no tiene ningún sentido de ser, sino simple y sencillamente buscar ganar reflectores, aparte de la presentación de esta estupidez que no le encuentro sentido, porque una vez que llegan a ser presidente les vale una fregada lo que hayan enviado, pues aparte de eso hay un tema que envió también él y que pensó, y ustedes pueden darse cuenta de cómo es esta situación. Ni a su propio candidato José Antonio Meade, el PRI, le permitió que su iniciativa, repito, que existe desde hace muchos años y que ha sido reclamo de muchos congresistas, pudo pasar en el Senado de la República. La Cámara de Diputados, la Cámara de origen, recibió dicha iniciativa que tuvo o que tiene como propósito ubicar a José Antonio Meade en un lugar dentro de las encuestas que le permitan disputar el segundo lugar a Ricardo Anaya y posteriormente poder enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Pues esta iniciativa simple y sencillamente pasó por la Cámara de Diputados y al enviarla al Senado de la República se ha atorado. Así de simple y de sencillo, cuando este poder nefasto que tenemos en el Congreso de la Unión, porque cuando no es los diputados, son los de senadores, se atoran cuestiones que hoy son tan importantísimas para la vida democrática de nuestro país, porque en ella podemos alcanzar plenitud de que en este país no puede haber personas de segunda
de tercera o de primera. No debe de haber nivel para que todos podamos ser juzgados conforme a la ley, a la Constitución. Pero esta iniciativa, como cualquier otra que lleve el daño a la investidura de un presidente de la República, es detenida. En otros países como Brasil, como Guatemala, como Ecuador, como Chile, como el Perú, los presidentes de la República, ahora lo estamos viendo en muchos casos, como en el tema de Odebrecht, esta compañía que embarró a Emilio Lozoya y a Enrique Peña Nieto en aquella campaña presidencial del 2012. Esos presidentes involucrados en estos asuntos, muchos de ellos hoy están en la cárcel. Aquí en este país, la impunidad con la que se protege el poder legislativo y el poder ejecutivo no ha permitido que nadie, pese a estar documentado en la Procuraduría General de la República, que nadie, repito, pise la cárcel, y mucho menos el presidente de la República. El fuero, que ya no debe de existir, que no tiene razón de ser, más que únicamente debe de ser otorgado por el mismo rango del poder legislativo, que tiene que ver con la libertad de expresión únicamente, se ha venido deformando por décadas. Y ese fuero se utiliza para delinquir, y en ese fuero se escudan delincuentes que hoy tienen el cargo de diputados federales o senadores de la República, o al menos son cuestionados por actos delictivos y no tienen la dignidad de renunciar, de pedir licencia para enfrentar la justicia y demostrar su inocencia, si es que así lo fuera. No lo hay. Esta iniciativa que envió José Antonio Meade con el objetivo, repito, de posicionarse en las encuestas, fue detenida en el Senado de la República. Ahora, solamente la comisión permanente, en todo caso, o llamar a sesiones extraordinarias para la eliminación del fuero, podría darse nuevamente que se instale el Senado de la República, porque el día 30 de este mes, el periodo ordinario del Senado de la República concluyó. Y ahora, la eliminación del fuero de servidores públicos, incluido el presidente de la República, será hasta después de las elecciones del 1 de julio, confirmó el senador Emilio Gamboa, precisamente uno de los dinosaurios del PRI que protege la figura del fuero constitucional. Al término de la sesión solemne por el cierre de los trabajos ordinarios de la 62 y 63 legislatura, dijo que una vez que las comisiones unidas correspondientes emitan el dictamen, se convocará a los senadores a un periodo extraordinario. Aquí se nos quedaron fundamentalmente dos iniciativas de gran penetración, que la sociedad civil las ha estado demandando, como lo es el fuero, y desde luego el fiscal general de la República, y tenemos también lo del fiscal anticorrupción. Dice Emilio Gamboa: nosotros nos vamos hasta el 31 de agosto. Es cierto. Y bueno, también habla que se va a instalar la comisión permanente y a ella le tendremos que solicitar si hay un dictamen que nos autorice un día o dos para hacer un extraordinario en el mes de julio o de agosto.
31 de agosto, es el último día. Desde luego, repito, comisión permanente, sesiones o las sesiones extraordinarias del Senado de la República para debatir este tema. El senador, uno de los más arcaicos dirigentes del PRI, reiteró que los senadores trabajan en cambios importantes sobre el texto original que recibieron de diputados. Rechazó que el coordinador de los panistas acusara al PRI de estancar en el Senado la reforma constitucional. Cabe resaltar que la minuta que actualmente está en el Senado fue dictaminada en la Cámara de Diputados, reuniendo elementos de 34 iniciativas, entre ellas las del candidato presidencial José Antonio Meade, quien señaló que de ganar las elecciones será el primer presidente de México sin fuero. Sí, como no, seguramente será una mentira más lo que estaremos viendo en un Senado de la República, que, como dice Laida Sansores, es inservible para la sociedad. Escúchelo bien. El Senado de la República, el Congreso de la Unión, es inservible para una sociedad que demanda realmente responsabilidad en las atribuciones y en las obligaciones de quienes son elegidos por el pueblo de México, amigos cibernautas. Así están las cosas, amigos cibernautas. Y en esta lucha de los partidos políticos por la presidencia de la República, se reclama en una reunión que tuvieron los candidatos con los consejeros de Citibanamex. En esta reunión, donde hablaron los candidatos presidenciales, donde salió a la luz pública que las encuestas ubican a Andrés Manuel López Obrador como puntero y a Ricardo Anaya como segundo lugar, con amplias posibilidades de poder enfrentar a el candidato de Morena, se le hace el cuestionamiento a Ricardo Anaya hasta qué punto está de acuerdo de la negociación cupular que se pudiera llevar a cabo para poder llevar a cabo un acuerdo en el que se busque que los votos o la gente que está con el PRI pudieran alcanzar un acuerdo para que ese voto se fuera al candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, que es el único que puede darle la batalla a Andrés Manuel López Obrador, toda vez que hoy es de todos conocidos que José Antonio Meade simple y sencillamente no levanta en las encuestas. Incluso se habla del voto útil, aquel voto en el que la gente, al saber que su candidato no va a ganar, busca alguna otra opción al primero o al segundo lugar para poder enfrentar o llevar esos votos que le permitan ganar la elección. Hoy en día se dice que ese voto útil, en el que la gente piensa que dárselo al PRI sería perderlo, podrían buscar en Ricardo Anaya o en Andrés Manuel López Obrador llevarle ese voto para que se alce con el triunfo. Pero precisamente es el tema que hoy se ve cuando se dice que ese voto útil pudiera hacerle, valga la redundancia, más útil a Ricardo Anaya y enfrentar a Andrés Manuel López Obrador antes que pudiera ganar la presidencia de la República. Es decir, el PRI estaría dispuesto a ayudarle a Ricardo Anaya antes que permitir que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de la República. Y aquí habría que hacer un paréntesis para decir que en el año 2006
cuando Felipe Calderón se encontraba en un tercer lugar, fue capaz de remontar las encuestas para que al final ganara la presidencia de la República. Pero no fue casualidad. Resulta que en aquel tiempo Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y sabiendo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que la llegada de Andrés Manuel López Obrador era casi eminente, lograron un acuerdo en el que el PRI le prestó aproximadamente en aquel tiempo, allá en el Estado de México, se habla de aproximadamente 200,000 votos que lo ayudaron a ganar la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto sabe de este tipo de negociaciones. Desde luego se hizo el compromiso. En aquel tiempo también habría que ver que muchos gobernadores eran priistas, igual que en el 2012, pero en aquel tiempo, en el 2006, los gobernadores priistas tuvieron mucho que ver, y Enrique Peña Nieto más que todos ellos, al grado, repito, que negoció con Felipe Calderón a ayudarlo a ganar la presidencia de la República, pero se hizo un compromiso también de que en el 2012 Felipe Calderón ayudaría al PRI a llegar a Los Pinos, cosa que hoy pues queda demostrado porque Enrique Peña Nieto es presidente de la República y en el 2012 Felipe Calderón impuso a Josefina Vázquez Mota y, sabiendo que no tenía posibilidades, buscó la forma de ayudar a Enrique Peña Nieto a ganar la presidencia de la República. En el 2006 se pactaron, pues, precisamente estos acuerdos que no son desconocidos para Enrique Peña Nieto y que seguramente no precisamente tiene que declinar José Antonio Meade porque sería vergonzoso, pero sí se buscaría una negociación del voto útil para favorecer a Ricardo Anaya antes que López Obrador llegue a ser presidente de la República. Es decir, el riesgo es enorme si Andrés Manuel López Obrador llega a ser presidente de la República. Es lo que hoy está en juego y es lo que seguramente Enrique Peña Nieto observa, porque a 2 meses del 1 de julio no se ve que José Antonio Meade tenga los votos necesarios, tenga el convencimiento del pueblo mexicano para ganar la presidencia de la República. Arrastra sobre sus espaldas el enorme descrédito de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, Enrique Peña Nieto está obligado a negociar con Ricardo Anaya para ganar la presidencia de la República. Nuevamente, el PRI y el PAN están en esta encrucijada política en la que seguramente harán todo lo posible para detener a Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en NP Noticias de la tarde. Oiga, aquí en Veracruz, pues también se cuecen habas. Ya ve que por acá anduvo ya el señor Andrés Manuel López Obrador con el tema de que pretenden quitar a José Antonio Meade. Se lo acabo yo de comentar. Andrés Manuel López Obrador dice que hubo un cónclave, una reunión donde estuvieron varios empresarios que se reunieron con con Ricardo Anaya, en la que habrían acordado estos empresarios y el candidato Anaya, le habrían acordado pedirle al presidente Enrique Peña Nieto apoyar al panista, que José Antonio Meade decline y así frenarlo en la carrera presidencial. Según Andrés Manuel, le dijeron los empresarios que le bajara también de que iba a meter a la cárcel a Peña, porque eso tenía molesto al presidente y que por eso no se hacía el acuerdo. Y entonces Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudaran. Relató en gira por Zongolica Andrés Manuel López Obrador. Digo, no hay nada descabellado en esto. Si Andrés Manuel López Obrador lo está comentando, hay que tomar en cuenta que es un candidato presidencial y que tiene mucha gente que le informa, que hay empresarios que también trabajan con él. Y desde luego tiene información para decir lo que está diciendo. Aquí la gran pregunta sería, ¿qué tan cierto es? En política no hay casualidades ni circunstancias, no hay casualidades. Las circunstancias las van tejiendo también, ¿no?, los propios políticos, pero casualidades no las hay. Entonces, ¿qué tan cierto pudiera ser que el presidente de la República, con tal de salvar la silla presidencial, pudiera negociar con Ricardo Anaya? No es descabellado, amigos cibernautas, lo que yo les digo, toda vez que el poder por seguir teniendo el control del país, de este grupo de empresarios relacionados con los políticos, es inmenso. Han tejido toda la cantidad de dinero que tienen, pues en base precisamente a esta complicidad de gobierno empresarios, políticos empresarios, para poder sosteniendo ellos esa gran fortuna que tienen, muchos negocios que ellos tienen. Ustedes lo han visto, lo hemos sabido a través de diversos medios, como los políticos tienen a sus propios constructores. Así que no es nada descabellado todo esto lo que les estoy diciendo, por lo que me atrevería yo a pensar que lo que dice Andrés Manuel López Obrador es totalmente cierto, que hay reuniones de gente que observa, empresarios ligados al poder político en nuestro país, al grupo político y en el poder, que están interesados en llevar a cabo una alianza, toda vez que ustedes deben de saber que José Antonio Meade simple y sencillamente no levanta en las encuestas presidenciales. Habría que ver si, como dice López Obrador, José Antonio Meade declina o sigue de frente para perder con dignidad. Así de ese tamaño lo ha dicho el candidato de Morena. Pero, sin embargo, al candidato de Morena se le olvida que hay muchas cosas en sus operadores políticos que también le están causando daño, como lo de Paco Ignacio Table II, cuando dice que aquellos empresarios que no estén de acuerdo con él, pues simple y sencillamente de ser presidente les expropie sus empresas. En Veracruz
Sabemos también gente como Rocío Nale, la candidata al Senado, esta nefasta y grotesca persona que es candidata al Senado, que se ha convertido en una especie de cacique aquí en el sur de Veracruz, junto con el otro bueno para nada que se llama Amado Cruz Malpica, mantienen un férreo control sobre los recursos económicos del Congreso local para llevarlos todos estos recursos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, las giras que hace Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el dinero del Congreso local se desvía. Lo que le dan a la bancada del Congreso local de Morena se desvía para la gira de Andrés Manuel López Obrador. Y es sabido por todos que ha venido una serie de renuncias de fundadores del partido Morena a causa precisamente del divisionismo que han implantado estos dos despreciables personajes que se llaman Rocío Nale y Amado Cruz Malpica, que utilizan los recursos públicos para sus beneficios. Muchos se han salido de Morena. Una de ellas es Eva Cadena, que fue acusada de recibir dinero para Andrés Manuel López Obrador y que posteriormente se quisieron victimizar, cuando es sabido de todos que esta fue una trampa de Rocío Nale y Amado Cruz Malpica en contra de la señora Eva Cadena, actual diputada local, que en su momento fue desaforada, pero que, caso inédito, regresó a la curul y hoy es diputada actualmente, nuevamente. Se sabe pues que estos despreciables personajes que controlan al estado de Veracruz, junto con Cuitlahua García, el candidato de Morena al gobierno del estado, no han permitido que realmente fundadores de Morena, gente, militantes que han simpatizado, que han estado desde la fundación de Morena, ocupen cargos públicos y que han sido echados de este partido por el único agravio, por el único delito de saber pensar y tener otra forma de pensar como la tienen la despreciable Rocío y el asqueroso de Amado Cruz Malpica. Estos sujetos que se convirtieron igual que lo que tanto criticaron y que hoy tienen en sus filas a Mónica Robles, que tienen a Napoleón Gómez Urrutia, que tienen a Elbester Gordillo y a una serie de priistas que fueron totalmente señalados de corruptos. Esos son los que tiene Rocío Nale y Amado Cruz Malpica dentro de las candidaturas a las diputaciones federales y locales aquí en el estado de Veracruz. Muchos, como Eva Cadena, sufrieron el embate de estos despreciables personajes con tal de levantar las encuestas de Delfina Gómez allá en el Estado de México, victimizándose que el gobierno del estado de Miguel Ángel Yunes Linares había orquestado todo este plan. Incluso Rocío Nale desde la tribuna más alta dijo que Eva Cadena se había prestado al juego perverso de Miguel Ángel Yunes Linares. Está demostrado por la periodista Claudia Guerrero Martínez en su libro La Traición, que acaba de sacar a la luz pública, que Eva Cadena fue víctima de una trampa mortal de Amado Cruz Malpica y de Rocío Nale. Estos asquerosos personajes de Morena que entierran a este partido aquí en el estado de Veracruz. Eso es la otra parte con la que se enfrentará Andrés Manuel López Obrador, porque al menos acá en el sur de Veracruz la gente se da cuenta que los alcaldes de Minatitlán, el alcalde de Coatzacoalcos únicamente piensan en sus beneficios y en sus benefactores, como estos sujetos que le acabo de mencionar, Rocío Nale y Amado Cruz Malpica, que han destruido a este partido, la ideología de un partido que realmente tenía en un principio la transformación de este país. Es lamentable pues lo que está sucediendo. Y ahí tenemos el otro caso de la Julie Sheridan, la comadre de Rocío Nale, que tuvo que salirse de este partido, porque usted debe saber que a todos ellos les quitan la mitad de su sueldo
para la gira para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, o del otro personaje, Sebastián Reyes Arellano, que también tuvo que salirse. Pues ahí veremos realmente qué es lo que está sucediendo, pero independientemente de lo que le acabo de decir, el caso es que Andrés Manuel López Obrador enfrenta varias cuestiones ocasionadas por sus mismos partidarios, por su misma gente de confianza, como estos despreciables sujetos, asquerosos sujetos que se llaman Rocío Nale y Amado Cruz Malpica, que para colmo, amigos cibernautas, usted lo debe de saber, no han hecho nada por su distrito. La Rocío Nale dijo que iba a dar la mitad de su sueldo para hacer una escuela aquí en su distrito. No lo ha hecho, no ha dado ningún dinero, no se ve ninguna escuela construida con el dinero de ella o de nosotros, porque nosotros le pagamos. Pues vamos a ver qué pasa, pero Andrés Manuel López Obrador no tiene la misma cantidad de gente que tenía antes. Y si a eso le suma usted que puede haber un acuerdo en el que el PRI, el voto útil del PRI se vaya con Ricardo Anaya, pues no dude usted que de aquí a 2 meses las cosas cambien como cambiaron cuando en el 2012 mucha gente pensaba que ganaba Andrés Manuel López Obrador y no fue así, igual que en el 2006. Y ahora, en este 2018, puede volver a suceder el fenómeno de que Andrés Manuel López Obrador se quede en la recta final, precisamente por su mala forma de dirigir y de permitir tantas atrocidades dentro de su partido por su propia gente, aquella que lo está traicionando dentro de su propio equipo y en muchas ocasiones con el conocimiento de él en estos temas tan vulgares y tan grotescos dentro de su mismo partido. Así están las cosas, amigos cibernautas. Regresamos, no se vayan. ¿Cómo viste? NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, pues parece ser que siempre sí va a ir Amado Cruz Malpica a la diputación local. Este personaje del que yo le hablé hace un momento había sido desechada su registro, le habían negado el registro, y bueno, se debió a la coalición por el partido que lo estaba postulando. En aquella ocasión la primera vez fue por Morena nada más, ahora Morena va en coalición con otros partidos más y de ahí derivó esta situación. Bueno, derivado de esto, de que le negaron el registro, lógicamente tuvieron que haber inscrito a otro personaje. En este caso fue el señor Roberto Ramos Alor, quien entró por Amado Cruz Malpica, y ahora se habla que el OPLE nuevamente le puede otorgar el registro siempre y cuando la persona que había sido registrada, es decir, la candidatura de Roberto Ramos Alor, si este renuncia a la misma, ¿no? El diputado por el distrito 29 con cabecera aquí en Coatzacoalcos, el distrito urbano. Usted debe de saber que Coatzacoalcos cuenta con el distrito urbano y rural, y bueno, esta cabecera distrital, que es el distrito 29, registró Morena, la coalición registró a Roberto Ramos Alor, y bueno, el caso es de que pues habría tendría que renunciar este señor para poder nuevamente Amado Cruz Malpica poder pues ser el candidato. Ya lo dijo el OPLE, se había rechazado pues este registro, pero se debía también a que había varias cuestiones ahí, como lo escriben hoy nuestro compañero Gerardo Enríquez, de que de manera oportuna el OPLE había rechazado el registro de Amado Cruz Malpica como candidato de la Alianza Morena PES-PT, con el argumento de que no renunció en tiempo y forma a su curul en el Congreso local, ya que solo podría buscar su reelección siempre y cuando fuera propuesto por el mismo partido por el cual llegó al cargo de legislador, es decir, postulado por el partido Morena. Pero ahora ya se sabe que pues hay una coalición, ¿no? Se interpuso un recurso de impugnación por la negativa de su registro, y bueno, el organismo electoral que lleva a cabo el proceso acaba de resolver en favor de este señor que se llama Amado Cruz Malpica. Y desde luego se espera que dentro de unas horas, o no sé, ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer la resolución del OPLE, que avaló finalmente su candidatura. Bueno, así están las cosas. Lo que se está viviendo. Precisamente Amado Cruz Malpica es diputado local de Morena, no se le conoce ningún trabajo político, difícilmente podrá ser reelecto. Se vislumbra, pues parece ser una derrota con este señor, que pues no se le ve absolutamente nada. Igual cuando fue diputado federal se perdió en el limbo, jamás volvió a regresar hasta hace unos cuantos ayeres, y hoy por obra y gracia de la suerte es nuevamente diputado local, pero no se le conoce ningún trabajo realmente por el que los coatzacoalqueños tengan que estar agradecidos o le reconozcan. Es uno de los peores legisladores. Eso sí, es muy bueno para desviar los recursos que recibe
como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local para enviárselos al comité de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que como dice el abogado Rogelio Martínez Hernández, ese dinero que se destina a la campaña, simple y sencillamente todo se paga en efectivo, sin darle cuentas o sin rendirle cuentas al SAT y mucho menos al Instituto Nacional Electoral. Escúchelo usted muy bien. Amado Cruz Malpica es el operador económico de los recursos públicos de nosotros, todos los ciudadanos, que le hace llegar a Andrés Manuel López Obrador a través de su comité de campaña sin rendirle cuentas a nadie, cuando ese dinero debe de ser destinado a gestiones de su distrito, pero este señor se lo embolsa. Desde luego una parte le ha de quedar y no le rinde cuentas a nadie. Amado Cruz Malpica es un personaje sucio que utiliza el dinero de los veracruzanos para su beneficio. De verdad, qué asquerosidad con este señor que tenemos como diputado. Por eso le digo que difícilmente, cuando todo el mundo sabe, difícilmente podrá reelegirse. Yo lo veo muy difícil. Allá usted, piénselo bien, haga su análisis, piense en qué le ha ayudado este señor que se llama Amado Cruz Malpica. Al menos aquí en Coatzacoalcos no se le conoce ninguna acción social en beneficio de esta ciudad que le otorgó su voto. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana si Dios así lo permite. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.